Vamos a usar el Proverbio capítulo 12. Proverbio capítulo 12, versículo 22. Cuando usted lo encuentre, se va poniendo en pie rápido, hermano. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Bendito sea Dios. Cosas y cositas, que desagradan a Dios. Proverbio capítulo 12, 22. ¿Ya lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor. Se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra nos dice de la siguiente manera a cada uno de nosotros: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, ayúdanos para poder despejarnos de toda carga, de todo problema. Y abre nuestra mente, abre nuestro corazón de par en par, Señor, para que esta palabra que hoy tú nos vas a hablar llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Háblame, Señor, porque yo también, Señor, tomaré la palabra tuya para mi vida. Y de igual manera habla a cada uno de aquellos, Señor, que esta tarde se dieron el tiempo, Señor, para venir a escucharte. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y el pueblo de Dios dice: puede sentarse, amada iglesia. Cosas y cositas que desagradan al Señor. Siempre lo hemos pensado, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos creyendo porque la palabra del Señor nos enseña. Mire, amada iglesia, cuando pensamos en el pecado, ¿cuántos de nosotros muchas veces reflexionamos en el pecado? Yo siempre, hermano, reflexiono en el pecado. Y siempre que me toca hacer esto, yo digo: Señor, ¿cuántas veces habré pecado contra ti lo que va del día? Y muchas veces al escudriñar me encuentro que como ser humano he tenido muchos errores. Han venido a mí pecado que no lo he querido cometer, pero ahí está la mente, ahí está el ojo, ahí está el oído, ahí está la lengüita, ¿verdad que sí, hermano? Decía un pastor: una lengua que no tiene hueso, pero puede asesinar al más valiente. Por eso quiero que ponga atención lo que vamos a durar en esta prédica. Entonces, hermano, cuando pensamos en el pecado, a menudo cada uno de nosotros lo asociamos con cosas terribles. ¿Oyó lo que dije? Muchas veces creemos que los pecados son los más terribles que pueden existir, más si alguno de nosotros lo ha cometido. ¿Está conmigo? ¿Cuáles son esos pecados terribles? Puedo mencionar el asesinato, ¿verdad que sí? El asesinato es uno de los pecados más grandes que un hombre o una mujer puede cometer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en uno de sus mandamientos donde dice: no matarás. Y muchas veces, conociendo nosotros lo que la palabra de Dios nos enseña, muchas veces quizás nos asesinamos con pistola, con corvo, con cuchillo, pero asesinamos muchas veces incluso a nuestros hermanos. ¿Está conmigo, iglesia? Con la lengua. ¿Con qué lo asesinamos? Excelente, con la lengua. Entonces, podemos creer también, amado hermano, que el adulterio es un pecado terrible. ¿Me está escuchando, hermano? Pero también hay cosas y cositas más comunes que son pecado y no agradan a Dios. El hecho de que sucedan, oiga bien, con frecuencia, no significa que no haya ningún problema. Todo pecado, diga conmigo, todo pecado es malo, sea grande o sea pequeño. Y debemos, ¿qué? Arrepentirnos. Por eso es que el rey David tocó el corazón del Señor. Porque David pecaba igual que nosotros, hermano. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, somos pecadores. ¿Oyó eso? Vamos a dejar de pecar hasta que lleguemos ¿a dónde? Al cielo. Entonces David, cuando cometía grandes errores, lo que venía a ser delante
de la presencia del Señor era arrepentirse de su pecado. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que saber. Que cuando cometamos el error, vengamos y nos presentemos delante de aquel que perdona. ¿Quién es el que perdona? Jesús, el Hijo de Dios. Es el único que puede perdonar pecado. Diga conmigo, amén, pastor. Entonces, hermanos, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Cuando reconocemos estos errores en nuestras vidas, nosotros iremos de victoria en victoria. Diga amén. Porque eso es lo que le pasaba a David. David pecaba, venía, pedía perdón, pero el Señor siempre lo llevaba de victoria en victoria. Y si Él lo llevaba de victoria en victoria, usted y yo somos hijos de Dios. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. ¿Está conmigo, hermano? Mire, la palabra de Dios nos orienta sobre actitudes que desagradan al Señor. ¿Qué nos enseña el Señor? Actitudes que lo desagradan. Diga conmigo, la mentira. Pero dígalo de verdad, la mentira, diga. ¿Sabe qué hace la mentira cuando usted y yo mentimos? Oscurece la verdad que nos hace libres. ¿Oyó lo que dije? Cuando usted y yo mentimos, se oscurece ¿el qué? La verdad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Desde que nosotros reconocimos que éramos pecadores y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida al Señor, ya perdonado, ¿está conmigo, hermano? Nosotros tenemos que saber que la verdad nos ha hecho libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Usted y yo hemos sido libres por Él, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros mentimos, oscurece la verdad que nos hace libres o que nos ha hecho libres. ¿Está conmigo? La indiferencia. Diga conmigo, la indiferencia. ¿Sabe qué hace la indiferencia? Lo que sucede que esto hace es debilita el amor por los demás. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué es la indiferencia? Debilita el amor por los demás. Otro de los factores que nosotros tenemos que aprender y alejarnos de nuestra vida es el egoísmo. ¿Cuántos egoístas hay aquí? El egoísmo, hermano, es parte del ser humano. ¿Y qué hace el egoísmo cuando viene a mi vida? Nos aleja de la generosidad del cielo, de la generosidad divina. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo, rebeldía. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes? ¿Sabe qué hace la rebeldía cuando viene a nuestras vidas? Rompe la armonía con la voluntad del Señor. ¿Escuchó lo que dije? La rebeldía rompe la armonía que cada uno de nosotros tenemos con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Alejar la rebeldía de nuestra vida. Otro de los factores, hermano, que yo quiero hablar esta noche es la idolatría. ¿Qué quiero hablar? De la idolatría. ¿Sabe qué hace la idolatría en nosotros? Desvía nuestra adoración del único y suficiente Salvador llamado Jesucristo. Estos 5 puntos que he tocado, ¿cuáles fueron? Fueron la mentira, la indiferencia, el egoísmo, la rebeldía y la idolatría. ¿Está conmigo, iglesia? Más de alguno de nosotros en alguna oportunidad tuvo estos 5 puntos que quiero tratar. Y si todavía permanecen en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Presentárselos al Señor, amada iglesia, y decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo rebelde. Yo no quiero ser indiferente con mis hermanos. Yo ya no quiero seguir mintiendo. Yo no quiero tener egoísmo en mi vida. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando nosotros le presentamos al Señor esto, el Señor comienza a trabajar en nuestras áreas. ¿Está conmigo, iglesia? Oiga esto. La idolatría desvía nuestra adoración del único Salvador. Ahora, yo quiero que usted y yo descubramos esta noche cómo cada una de estas actitudes pueden separarnos de la presencia del Señor. ¿Oyó lo que dije? Si nosotros tenemos estas 5 actitudes de las cuales acabo de mencionarle, déjeme decirle que esto nos ayuda para mal separarnos de la voluntad del Señor. ¿Escuchó lo que dije, hermano?
Entonces, diga conmigo, número uno, la mentira, diga. La mentira parece una cosa muy pequeña, pero es muy destructiva. Mentir destruye la confianza y promueve la injusticia. ¿Está conmigo, iglesia? La Biblia dice que el diablo es padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, hermano, el Señor nos enseña desde un principio que nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres libres por el Señor, ¿está conmigo? Tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser no mentirosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que el diablo es el padre de la mentira. En un tiempo usted y yo éramos del diablo, hermano. Antes de venir a Cristo, usted y yo éramos del diablo. Aceptábamos las mentiras del enemigo. ¿Está conmigo? Por eso es que el Señor dice en su palabra que el diablo es el padre de la mentira. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús dice que Él es la verdad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, usted tiene que saber que esta noche el Señor es la verdad en cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Usted dirá, pero pastor, mentir es natural. Sí, es natural. Somos seres humanos. Y más de alguno este día se ha hecho una su mentirita. ¿Sí o no? ¿Quiénes han mentido este día? Mire. Ay, ustedes no. Mire, ¿y ustedes? ¿Quién de ustedes ha hecho una mentirita? Mire, usted no ha mentido hoy. Nada. Va. El hermano Daniel no mintió ahora, dice. Bendito sea Dios. Qué bueno. Y así tenemos que hacer como el hermano Daniel, ¿verdad? No mentir. Porque sabemos que si mentimos somos del diablo. Pues Él es el padre de la mentira, dice la palabra. ¿Está conmigo, hermano? Proverbios 12:22, donde comenzamos, dice, léalo despacito. ¿Qué dice? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué es abominación? ¿Qué es? Dígamelo al salvadoreño. ¿Qué es abominación? Iglesia. ¿Cómo? Va. Ya hay una palabra allí. Los labios mentirosos son abominación. ¿Qué es abominación? Despreciable. ¿Qué más? Ofensa. ¿Qué más? Saque. Abominación es aquello que el Señor no quiere. Lo rechaza. ¿Está conmigo, hermano? Entonces la palabra del Señor dice, los labios, tóquese aquí, hermano. Vaya, tóquese. Así hágale, vaya. Pero tóquese de verdad. Ahora hágale así. Hágale, hermano, no tenga pena, hágale así. La lengua, ¿eh? Y los labios, vea que sí, ¿ve? Hágale, hermano. ¿Y por qué tiene pena, pues? Dice la palabra, los labios mentirosos, estos labios, hermano, y esta lengüita. ¿Está conmigo? Es abominación a Jehová. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Nos está enseñando, ¿alguien de aquí quiere ser abominable al Señor? Abominable es que el Señor le va, no, hombre, yo no te quiero, quítate de aquí. Alejate de mí. No, no queremos eso. La palabra dice, pero los que hacen la verdad. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos hablamos verdad? ¿Cuántos? Vaya el hermano, ve la otra hermana. ¿Cuántos más? Miren, y los que no levantan la mano, mentimos, vea que sí. No, sí es cierto, hermano. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hagamos la verdad. ¿Por qué? Porque al hacer la verdad, al decir la verdad, al no andar mintiendo, ¿está conmigo? Somos el contentamiento del Señor. Y si está el Señor contento con nosotros, dígame qué es lo que el Señor no le puede dar. Todo lo que usted pidiera en contentamiento con el Señor, Él se lo daría, ¿sí o no? Entonces, hermano, la Biblia condena la mentira, ¿sí o no? Y resalta la importancia de la verdad. Mire lo que dice. Leemos en el libro, espérese, no lo voy a buscar. Leemos en el libro de Hechos capítulo 5.
que Ananías, ¿cuántos conocen la historia? Ananías y Zafira eran dueños de un terreno, así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y dice la palabra de Dios que vendieron la propiedad, pero mintieron sobre el valor. Estoy hablando, usted conoce esta historia, que cuando los discípulos, ¿verdad?, se reunían con el pueblo y había necesidad dentro del pueblo. ¿Está conmigo? Lo que hacían los hermanos era vender sus propiedades, sus casas, sus carros, todo lo que tenía valor lo vendían. ¿Y qué hacían con el dinero que les daban por X o al terreno? Vámonos al terreno. ¿Qué hacían? Dice la palabra que lo traían al templo. ¿Está conmigo? Se lo daban, digamos, al pastor, al que estaba ahí, ¿verdad?, predicando. Lo traían al altar y lo daban complementito. ¿Está conmigo? Pero este hombre y esta mujer, al ver lo que hacían los demás, les entró ahí como un cosquilleo en el corazón, en la mente, no sé. Y se codearon, ¿verdad?, en el culto. Ay, pero nosotros tenemos una propiedad. Mira cuántos aplausos le dieron al hermano que fue a vender la propiedad y lo trajo todo. Vendamos el de nosotros. Se pusieron de acuerdo. ¿Está conmigo? Dice la palabra que vendieron el terreno. Pero hubo una falsedad, una mentira en ellos. ¿Está conmigo? Entonces quiero contarle así rápido. Dice la palabra que vendieron el terreno, pero mintieron sobre el valor. ¿Y qué hicieron? Se quedaron con la parte del dinero de la venta. ¿Está conmigo? Si le dieron 5,000, trajeron 3,000. Y ellos se agarraron 1,000 cada uno. ¿Está conmigo, hermano? Su mentira tuvo graves consecuencias. Ojo con esto. Si aquí me está diciendo que cuando ellos mintieron, trajeron a su vida consecuencias graves, eso tiene que darse cuenta esta noche usted, y tengo que darme cuenta yo, que cuando nosotros mentimos, nos va a venir grandes consecuencias. ¿Está conmigo? Si estas personas no hubiesen hecho lo que hicieron, ellos hubieran muerto de diferente manera. ¿Está conmigo, hermano? Pero como trajeron la consecuencia a su vida, ¿cuál fue la consecuencia? Al no mostrar la seriedad de ser honestos ante Dios. Usted y yo tenemos que ser honestos delante del Señor. ¿Cómo vamos a ser? Honestos ante Dios. Honestos ante la congregación. Honestos unos con otros. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿qué pasó con estos dos seres humanos? Pues usted sabe la historia. Dice que cuando trajeron ese dinero, preguntó el predicador, y eso fue lo que te dieron por él. Llegó uno por uno, llegó primero uno y después el otro. Y le dijeron, ¿esto es lo que te dieron? Sí, eso me dieron. Usted sabe que el Espíritu Santo es caballeroso, pero también hay momentos que el mismo Espíritu Santo va a venir y va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Dice la palabra que cuando ellos les preguntaron si ese era esos 3,000 es los que le habían dado allá, y ellos ya se habían robado 1,000 cada uno. ¿Está conmigo, hermano? Dice que en el momento cayeron muertos. Cayó el primero y dice que los jóvenes que estaban en iglesia se lo llevaron. Y cuando llegó el otro, ¿verdad?, les preguntó otra vez el pastor, ¿cuánto te dieron por el terreno? 3,000. Se habían puesto de acuerdo. Y dice la Biblia que las consecuencias que vinieron fue muerte. Y el otro cayó de la misma forma. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo, la indiferencia. La indiferencia. En medio del ajetreo de la vida, es muy fácil caer en la indiferencia. ¿Sí o no? ¿De qué indiferencia quiero hablar? Mira, hermano, muchas veces la indiferencia que nosotros tenemos con aquella persona que está sufriendo al otro lado de la calle o al otro lado del mundo. ¿Está conmigo? Nos hacemos indiferentes. ¿Cuántas veces usted ha sabido que hay alguien que necesita de algo y nosotros pudiéndolo hacer no lo hemos hecho? ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántas veces usted ha podido ayudar a alguien y no lo ha hecho? No porque no lo pueda hacer, simplemente porque existe la indiferencia. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, déjeme decirle esto.
Si nosotros nos descuidamos del que está al otro lado de la calle o al otro lado del mundo, para nosotros no es ningún problema. El problema lo está viviendo la persona, ¿sí o no? Pero esa actitud no agrada a Dios. No sé si me está entendiendo. La actitud que nosotros veamos a una persona que está pasando un problema y le podemos ayudar, que está pasando una necesidad y le podemos ayudar y nos hacemos los indiferentes, eso no le agrada a Dios. Diga amén. Es terrible cuando dejamos de interesarnos por los demás. Eso es, diga conmigo, terrible. ¿Por qué? Porque en primera de Juan 3:17 dice, no lo busque, escuche. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Oyó lo que dije? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en nosotros cuando vemos la necesidad de mi hermana, de mi hermano, y pudiendo ayudarle, no lo hacemos? Pero si el pastor o alguien le pregunta, ¿usted ama a Dios? Sí, lo amo. ¿Cómo va a ser que usted ama a Dios o yo ame a Dios si no ama al que está viendo? Mucho menos va a amar a aquel que no lo puede ver. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso es que la palabra dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿está conmigo? Y ve, mire, ahí está el pecado, y vemos, ¿ve? ¿Con qué? Con el ojo, y vemos a nuestro hermano tener necesidad, y cerramos el corazón para ayudarle. ¿Cómo mora el amor de Dios en aquella persona? No, hermano, no mora. Y en vez de el Señor dice, si ya te bendecí, bendecí. Si ya te di, dale a que él necesita de tu ayuda. Pero ¿qué hacemos? Somos indiferentes. Y eso no le agrada a Dios. Diga conmigo, la indiferencia no agrada a Dios. Diga, la indiferencia no agrada a Dios. Es cierto, amada iglesia, que no podemos resolver los problemas de todos. Pero como cristianos, como hijos de Dios que somos, lo mínimo que podemos hacer es tener compasión por el dolor de los demás. ¿Está conmigo? Lo que tiene, lo que siente, lo que tiene mi hermano. No, yo tengo que sentirlo. Y si está en mis manos y tengo la posibilidad de ayudarle, ¿por qué no lo voy a hacer? Y Dios me ve cuando, ay, mi hijo, cumpliendo con lo que Dios manda. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que amar el uno con el otro. Pero ¿y la indiferencia? ¿Cómo viene a nosotros? ¿Está conmigo, iglesia? Miren, la indiferencia es señal de que falta el amor de Dios en el corazón nuestro. A partir de mañana usted no sea indiferente con nadie, ni con los hermanos, ni con los otros hermanos. Si usted va al mercado y hay una necesidad o cómo puede ayudar a una persona, hágalo. No estoy hablando de dinero, estoy hablando, mire, yo cuando he ido ahí, aquí nomás al súper ahí, me paro yo a ver que se ponga en verde y yo he visto ancianitas que llegan y me agarran y me dicen, pásame al otro lado. Y usted cree que, ay, no, espérese, ay, no. La vez pasada se me acercó una señora que yo creí que, dije yo, mal tiro echó, ¿verdad? Porque yo dije, asaltarme quiere esta señora, con delantal y ahí toda rara la señora, ¿verdad? Y desde que llegó, así, y me tocó. Y yo le hice así, ¿verdad? Yo no fui indiferente, y le digo, ¿qué le pasa, verdad? Y este me va a asaltar, yo no ando nada, dije yo, ¿verdad? Pero, mire, me dijo, por favor, yo no sé los semáforos, ¿cómo me dan señal? Agárrese de aquí, le dije yo. No, me dijo, porque, no, agárrese de aquí. Se agarró la viejita y la pasé al otro lado. ¿Hubo indiferencia en mí? No, tuve miedo. ¿Verdad? Porque, pues sí, uno no sabe, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está conmigo? Hermana, ¿quién lee rápido aquí? Vaya, hermana Mayra, ¿dónde está? Tome. Léame ahí rápidamente Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, léame ahí
del versículo 30, oigan esto, ya nos vamos. Lucas 10, perdón, del 30 al 37. De todas maneras ya se vino la cena, nadie se baja. Lucas 10, del versículo 30 al 37. Oigan esto, hermano. Oiga. Vaya, hermano. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Siéntese, gracias, hermano. ¿Oyeron lo que dijo allí, esos versículos del 30 al 37? Está hablando que un hombre fue asaltado, lo voy a decir así, pero también fue lesionado, ¿sí o no? Lo golpearon, lo dejaron tirado, pero dice la Biblia que pasó uno, pasó el otro y pasó el otro, y lo vieron ¿cómo, hermano? De lejos. No se acercaron a ayudarle. ¿Está conmigo? Parafraseando, la Biblia dice que hubo un sacerdote que pasó indiferente. ¿Quién era ese hombre? Un sacerdote pasó de largo, pasó indiferente viendo la situación que estaba pasando. ¿Está conmigo? Entonces digo, hubo un sacerdote que fue indiferente, justo delante del herido. Su falta de compasión resalta el peligro de la indiferencia. También dice la Biblia que el samaritano, por el contrario, muestra que la compasión es el camino hacia el amor de los demás. ¿Oyó esto? ¿Quién actuó bien entonces? El samaritano. El cura no, ahí lo dejó tirado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser compasivos con aquellos que lo necesitan. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo el egoísmo. ¿Sabe qué hace el egoísmo en nosotros? El egoísmo a menudo proviene del mismo lugar de la indiferencia. El egoísmo es parecido a la indiferencia. ¿Está conmigo, hermano? La lucha por la supervivencia es difícil, pero no podemos pensar solo en nosotros mismos, porque a veces solo en nosotros mismos pensamos. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y no dejo nada para solventar a alguien que necesite. ¿Está conmigo, hermano? Deje que llueva, deje que llueva. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Oyó lo que dije? La Biblia dice que el samaritano, por el contrario, muestra la compasión en el camino hacia el amor de los demás. Acabo de decir que el egoísmo, a menudo, el egoísmo proviene del mismo lugar de la indiferencia. ¿Está conmigo? Dije que la lucha por la supervivencia es difícil, pero no podemos pensar solamente en nosotros mismos. ¿Por qué, pastor? Si Jesús hubiera sido egoísta, todos nosotros estaríamos condenados. ¿No le parece que sí? Pero el Señor no mostró egoísmo. Él vino a morir, dice la palabra, ¿por quién? ¿Por usted? ¿O solo por mí? Por todos, dice la palabra. Pero me pongo a pensar que si el Señor hubiera sido egoísta, Él se hubiera ido solo de un lado y hubiera dejado a los otros, ¿verdad que sí? Pero Él vino por los mancos, por los ciegos, por los sordos, por los mudos. Vino por lo más vil de este mundo. Y dentro de los viles estábamos cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Le damos gracias al Señor porque de lo más vil Él ha tenido misericordia. Por lo tanto, amada iglesia, entonces déjeme decirle,
El egoísmo destruye las relaciones provocando muchas peleas. Pero cuando buscamos el bien de los demás, encontramos más paz y felicidad en nosotros. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Está conmigo? Veamos esto. La traición de Judas a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Oyó lo que dije? ¿Por qué traicionó el Señor a Judas? Por 30 monedas de plata. Cuando llegue a su casa, investigue cuánto era el valor en dólares de 30 monedas de plata en aquel entonces. Era poquito, hermano. Yo creo que era menos de $300. ¿Así es, verdad, Moisés? Menos de $300. Eso da a entender que Judas vendió al Señor por menos de $300. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os entregare? Ellos le asignaron 30 piezas de plata, dice el versículo 16. Y desde entonces, mire bien, desde que le ofrecieron el dinero, desde entonces buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. ¿Está conmigo? Esto es un ejemplo, hermano, de la actitud egoísta que este hombre busca para su beneficio personal. ¿No está conmigo, hermano? ¿O está en la lluvia? Bueno, ponga atención. Acabo de decir, amada iglesia, que la actitud egoísta que tuvo Judas fue el beneficio personal de él. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a costas de las relaciones y los valores sagrados. Porque este hombre tenía un buen puesto con el Señor. Dice la Biblia que él era el tesorero del Señor. ¿Qué era Judas? ¿Y qué hizo con el Señor? Le pagó mal. No valoró, ¿verdad?, lo que el Señor estaba haciendo en él. La traición de Judas tuvo consecuencias trágicas, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron las trágicas consecuencias que trajo? Puso de relieve los peligros del egoísmo desenfrenado. ¿Está conmigo? A punto que Judas, después de cometer el error de tener ese egoísmo en él, ¿qué hizo? Dice la palabra que fue, buscó un árbol y ¿qué? Se ahorcó, porque había algo dentro de su corazón que no lo dejaba vivir. ¿Está conmigo, hermano? La rebeldía. Diga conmigo, la rebeldía. ¿Sabe que la rebeldía trae problemas, hermano? ¿Qué problemas me trae la rebeldía? En 1 de Samuel 15:23 dice la palabra del Señor, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, dice la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué dijo la palabra? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, la rebeldía es pecado. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué es la rebelión? Cuando usted se vaya a rebelar contra alguien, piense que es pecado delante del Señor. Por eso dije, aquí vemos un problema bien grave en este rey. Estoy hablando del rey Saúl. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué hizo el rey Saúl? Desobedeció a Dios al ofrecer sacrificio, algo que era reservado y era exclusivo solamente para los sacerdotes. Y no obedeció la voz de Dios. Leemos en 1 de Samuel 13, del 8 al 14, ahí lo lee en su casa, dice la palabra, la rebelión del rey Saúl resultó que el rechazo divino de su dinastía, oiga bien esto, lo que ilustra las graves consecuencias de actuar en contra de la voluntad de Dios. Dios odia la brujería. ¿Cuántos saben que Dios odia la brujería? Y la Biblia dice que la rebeldía es igual o parecida a la brujería. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no someternos a Dios? Muchas veces creemos y sabemos que es lo mejor para nosotros, pero aún así nos desviamos de los caminos de Dios. Pero tenemos que saber que esta es una trampa mortal y que solo nos trae problemas. Diga amén.
buscar hacer la voluntad de Dios es siempre la mejor opción. ¿Cuántos creen que es la mejor opción? Vamos a irlo a lo último y nos vamos, la idolatría. Mire lo que sucedió aquí. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién dijo esto? El Señor. Versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Está conmigo, hermano? La idolatría es adorar algo distinto que no sea Dios. Adorar otra cosa entristece al Señor, que anhela nuestra devoción por Él. Éxodo 23 dice, Dios instruye, Dios nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Oyó eso, hermano? ¿Y cuántos de nosotros tenemos dioses que no es el que nosotros estamos alabando en esta noche? Y a veces el dinero lo tenemos como Dios, hermano. ¿Sí? Por eso es que la palabra del Señor dice que los ricos no van a heredar el reino de los cielos, porque su Dios es el dinero. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos de nosotros amamos al Señor? Dice Éxodo 32, 1 y terminamos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, donde Moisés había subido para traer la tabla de la ley. ¿Está conmigo? Dice la palabra que se tardó mucho. Entonces dice que el pueblo se acercó a Aarón, que era el hermano de Moisés. Y le dijeron el pueblo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Y Aarón, diga conmigo, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo, dijo. ¿Quién dijo? Aarón. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían, ¿a dónde la tenían? En sus orejas, y las trajeron a Aarón. 4. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril. E hizo de ello, ¿qué hizo? Un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Qué hicieron? Dejaron de adorar al Dios verdadero. Dejaron de adorar a aquel Dios que los había sacado con mano fuerte de Egipto. ¿Está conmigo? ¿Y qué hicieron cuando Moisés tardó? Se rebelaron. Diga conmigo. Se rebelaron y pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, que con las alhajas que andaban. Mire, yo escuché un día a un predicador que dijo que, ustedes saben que nosotros, me voy a salir un poquito, ya nos vamos, que nosotros aquí en esta iglesia no somos religiosos, ¿verdad que no? A ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes andan aritos en las orejas? 1, 2, 3, 4, 5 con la pastora, 6, mi hermana Nenita, 7, 8, 9, 10. En una iglesia dijeron, oiga bien, que las mujeres que usan aritos no son de Dios. Y dicen que por usar eso es pecado. Usted acaba de ver lo que leímos en esta porción bíblica. Mire, vino el pueblo de Egipto y le dijo a Aarón, a este Moisés que subió al monte, ¿a qué había subido Moisés al monte? A traer las tablas de la ley. Allá se encontró ¿con quién? Con el Señor. Tuvieron su conversación. Moisés adoró allá en el monte. ¿Cuántos sabían eso? Se postró, adoró, se tardó. Pero el pueblo, viendo que Moisés había tardado, se acercaron donde Aarón y le dijeron, Aarón, a Moisés algo le tuvo que pasar ahí arriba. Algo pasó porque ya no vino, ya se tardó mucho. Entonces queremos que nos hagas dioses para adorarle. ¿Está conmigo? Aarón, encontrándose entre la espada y la pared, dijo, pues hombre, hagámoslo. ¿Y qué les dijo? Todas las mujeres, niñas y niños, dice ahí, que anden aretes, ¿a dónde, hermano? En las orejas, se las quiten para hacer el becerro.
Ahora pregunto, ¿usaban aretes antes? ¿Usaban, hermano? Yo siempre he creído que un arete sirve para darle belleza. Mire, para darle belleza a la mujer. Una mujer sin arete se ve cuta de la oreja, ¿ves que sí? Pero si se pone unas arracadas aquí, mire, wow, se ven bonitas. Me baso a lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelo, dijo Aarón. ¿Está conmigo, hermano? Ahí me da a conocer que hasta los varones usaban aretes, porque aquí habla de hembras y varones. ¿Está conmigo, hermano? Pero el Señor los había sacado, ¿verdad que sí? Los sacó de Egipto. No les dijo, ustedes por usar aretes. Para todos tuvo misericordia, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo Aarón? Dice que fundió y hizo un becerro y empezaron a adorar. ¿Está conmigo? ¿Cómo cree que se sintió el Señor? Enojado. Dios se enojó. Diga conmigo, Dios se enojó. Y muchos israelitas murieron a causa de su propia desobediencia. La idolatría tuvo graves consecuencias, destacando la importancia de la lealtad exclusiva hacia el Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Cierre sus ojos. Ya no me vea, cierre sus ojos. En nuestros tiempos, cierre sus ojos. En nuestros tiempos, la idolatría se manifiesta de formas sutiles. ¿Cómo, pastor? Como la obsesión por el dinero, la obsesión por la fama o por la tecnología. Cierre sus ojos. Estas distracciones detienen a los cristianos alejados de la adoración genuina, comprometiéndonos a una relación con el Señor. El peligro consiste en sustituir lo pasajero por lo divino, perjudicando la búsqueda que usted y yo tenemos de la verdadera plenitud en Cristo. Esta tarde hemos recibido los consejos del Señor. ¿Cuántos recibimos los consejos del Señor? Todos. Hemos hablado de 5 puntos que son muy esenciales para nosotros que somos hijos de Dios o cristianos evangélicos. En usted no puede haber indiferencia, en mí no puede haber egoísmo, no puede haber nada con que el Señor se ofenda. Lo que tendríamos que hacer en esta noche es que si hay algo de estas 5 actitudes en nosotros, las pongamos en manos del Señor y le digamos, Señor, perdónanos y quítalas de nuestra vida. Padre, en esta hora, Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta tarde nos has hablado, para que como iglesia entendamos, como tus hijos comprendamos, Señor, que hay áreas en nuestras vidas que tenemos que sacarlas de nosotros. Muchas veces, Señor, no velamos por el hermano. Somos egoístas, Señor, los vemos con indiferencia. Señor, a veces idolatramos a algo que no va contigo. Pero en esta noche, Señor, ponemos todo en tus manos de amor, sabiendo, Señor, que tú nos vas a ayudar, porque no queremos continuar con estas actitudes que a ti te ofenden. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, que los que vinieron enfermos este día jueves, Señor, se vayan sanos por tu bendita palabra. Aquellos que venimos, Señor, a buscar refugio en ti, lo hayamos encontrado. Aquellos que veníamos desanimados, Señor, danos fuerza para seguir adelante. Danos, Señor, el aliento para continuar, Señor, porque nuestra meta es llegar hasta el final. Gracias, bendito Dios, porque hasta este momento usted no nos ha abandonado, usted no nos ha dejado. Usted es nuestro sanador, usted es nuestro proveedor, usted lo es todo en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, queremos agradecerte el hecho de que nos diste tiempo para venir a este lugar y de esta forma, Señor, te hemos honrado, te hemos dado lo mejor de nosotros, que ha sido nuestro tiempo, Señor, y nuestro oído, para que tú nos hayas instruido. En el nombre poderoso de Jesús, dele palmas al Rey en esta noche y dígale al Señor, Padre, gracias por ser